Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Valeria Herrera. Soy docente en la Universidad Nacional de Loja. En esta tarde vamos a continuar con el Festival de Instalación de Software Libre. Y esta tarde estamos con el ingeniero Óscar Miguel Cumbicus Pineda, desde la Universidad Nacional. El objetivo de esta charla llamada El procesamiento del lenguaje natural y la simplificación de texto tiene como dar a conocer qué es el procesamiento del lenguaje natural, cuáles son las principales técnicas que se utilizan, pasando desde las redes LSTM hasta llegar a los transformers, para luego abordar un tema específico de procesamiento del lenguaje natural, como lo es la simplificación de texto y sus aplicaciones en la ayuda a personas con discapacidad o personas con autismo. Vamos a conocer un poco acerca de Óscar. Él es ingeniero en sistemas de la Universidad Nacional de Loja, máster universitario en Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes por la Universidad del País Vasco. Cuenta con una certificación en ITIL, versión 3, especialización en Deep Learning, certificación internacional Big Data y Analytics. Docente de la Universidad Nacional de Loja en la carrera de Ingeniería en Sistemas, impartiendo las asignaturas de Arquitectura de Computadoras, Inteligencia Artificial, Teoría de Autómatas, Sistemas Expertos, Compiladores, entre otras. Además, fue presidente de la Junta Provincial Electoral de Loja, especialista en procesos electorales, coordinador de infraestructura tecnológica en el CNE, técnico de infraestructura tecnológica en el Banco de Loja, coordinador de atención al ciudadano en el IES Zona 7 y estudiante actualmente de doctorado en informática en la Universidad del País Vasco, integrante también del Grupo de Investigación en Procesamiento del Lenguaje Natural. Óscar, bienvenido. Buenas tardes con todos. Gracias, Valeria, por la presentación. Esperamos que en esta tarde podamos, como ya lo decía Valeria, dar a conocer lo que es el procesamiento del lenguaje natural, cómo nos ayuda en muchas tareas. Y específicamente en una de las tareas que nos queremos concentrar es cómo se aplica para la ayuda a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, voy a iniciar con la presentación. Perfecto. Bien, no sé si prendo la cámara, creo que es por ahí. Bien, bueno, ya lo habíamos dicho, el día de hoy vamos a ver lo que es el procesamiento del lenguaje natural y una de sus tareas específicas como es la simplificación de texto. Como ya lo había mencionado anteriormente en la presentación, Valeria, mi nombre es Óscar Cumbicus y el objetivo de esta presentación es dar a conocer o a difundir un poco más lo que es el procesamiento del lenguaje natural y su tarea específica que es la simplificación de texto. El procesamiento del lenguaje natural es muy utilizado actualmente por muchas empresas a nivel mundial, como por ejemplo Google, Facebook, entre otras, ¿no? Pero muchos de nosotros no conocemos lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de entender un poquito qué es el procesamiento del lenguaje natural y una de sus tareas específicas en las que estamos trabajando como grupo de investigación en conjunto con la Universidad Nacional de Loja y la Universidad del País Vasco, que es la simplificación de texto. Bien, aquí tengo una pequeña agenda de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver unos conceptos previos de lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Vamos a ver el open source dentro del procesamiento del lenguaje natural, algunas herramientas, algunas comunidades que nos permiten a nosotros dar a conocer el procesamiento del lenguaje natural. Vamos a ver ya la tarea específica, que es la simplificación de textos, que se abrevia con TS, que es Text Simplification. Vamos a ver qué aplicaciones se les puede dar a la simplificación de texto, qué aporte nosotros estamos dando como investigadores y qué más hacer dentro de estas tareas. Bien, dentro de los conceptos de lenguaje natural o de NLP, que es Natural Language Processing, vamos a ver esta pequeña definición que espero que sea la más acertada. El procesamiento del lenguaje natural es una parte de la inteligencia artificial que provee un puente entre el lenguaje natural y las computadoras. Es decir, todas las aplicaciones, plataformas, dispositivos que permitan
tener ese puente entre lo que nosotros hablamos y las computadoras se considera una aplicación de procesamiento del lenguaje natural. Ahí entran muchas aplicaciones, por ejemplo, el reconocimiento de voz, puede ser Alexa, que está muy de moda ahora, traductores, ¿sí? Simplificadores de texto, igualmente. Entonces, toda aquella aplicación, toda aquella plataforma, ¿sí? Todo aquel código que me permita a mí tener ese puente entre lo que nosotros hablamos como personas o como seres humanos y las computadoras es considerado como el procesamiento del lenguaje natural. Algunos otros conceptos dentro del procesamiento del lenguaje natural es que todas aquellas estudios que comprenden las teorías y los métodos, como ya lo decimos, que permitan una comunicación eficaz entre los humanos y los ordenadores, forman parte del lenguaje natural. ¿Sí? Ya dentro del campo de estudio científico, el procesamiento del lenguaje natural agrupa o asimila, ¿sí? Algunas ramas importantes de la ciencia, como es la informática, la lingüística y las matemáticas. Sí, con el único objetivo, con el objetivo principal de traducir el lenguaje humano, es decir, nuestro lenguaje natural como personas, indistinto del idioma, que es otra cosa, ¿sí? El lenguaje que hablamos, porque puede estar en muchos idiomas, ¿sí? En órdenes que pueden ser procesadas por los ordenadores. Entonces, de manera general, el procesamiento del lenguaje natural es ese puente que nos permite a nosotros comunicarnos entre las computadoras y los humanos. Bien, ya dentro del campo de la investigación, el procesamiento del lenguaje natural toma dos direcciones. La primera dirección es la comprensión del lenguaje natural, la Natural Language Understanding. Y la segunda es la generación del lenguaje natural, la Natural Language Generation. Son las dos partes importantes que tiene el procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Y que las vamos a ver un poquito más a detalle. El objetivo principal de la comprensión del lenguaje natural es tomar textos, tomar archivos, ¿sí? Descifrar todos estos textos, archivos, estos documentos, extraer información y dar resultados de esa información. Entonces, todas aquellas tareas que comprenden, ¿sí? Todas aquellas tareas que descifran, extraen información de textos, de páginas web, de documentos físicos, ¿sí? Todas estas tareas van enmarcadas en esta dirección que es la comprensión del lenguaje natural. Entonces, aquí viene la parte del lenguaje natural que trata de comprender qué es lo que ya está escrito, ¿sí? Qué es lo que ya está puesto en un documento y qué información importante nosotros podemos extraer de ahí. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros tenemos un conjunto de, de de recetas médicas o tenemos un conjunto de historias clínicas de un paciente, ahora que estamos con el tema de la pandemia? Podemos agrupar todas estas historias clínicas de todos los pacientes que han tenido, por ejemplo, COVID, aplicarles esta tarea o esta dirección del procedimiento del lenguaje natural, extraer toda la información y ver cuáles son los síntomas más comunes, qué es cuáles son las afecciones más comunes que trae esta enfermedad y poder dar esta información a las personas que la necesiten, ¿no? Entonces, esa es la primera parte dentro del procesamiento del lenguaje natural, la comprensión del lenguaje natural, es decir, de todo lo que ya está escrito. En la otra parte o en la otra dirección a la que se va el procesamiento del lenguaje natural es la generación del lenguaje natural. Es decir, que nosotros podamos generar textos estructurados, ¿sí? A través del procesamiento del lenguaje natural. ¿Cómo podemos generar estos textos estructurados? Podemos hacerlo de varias formas. Podemos ingresar texto y devolver texto. Por ejemplo, una de las tareas donde se ingresa de texto a texto o la generación del lenguaje que se da de texto a texto es la traducción de idiomas. Por ejemplo, yo ingreso un texto en inglés y el resultado me va a ser un texto traducido al español. Entonces ahí estoy utilizando la generación del lenguaje de texto a texto. Otra de las tareas de texto a texto es el resumen. Yo ingreso un documento, ¿sí? Que es un texto, y la tarea de generación del lenguaje natural lo que hace es extraer, generar, ¿sí? Lo más importante de ese texto y dármelo resumido para que yo lo pueda entender. Y aquí ya vamos entrando un poco más a la tarea, o vamos viendo un primer acercamiento a la tarea de la que vamos a hablar más adelante, que es la simplificación.
En la simplificación, yo ingreso un texto que está con palabras muy complejas y las devuelvo en un texto con palabras más simples para que puedan ser entendidas. Entonces, dentro de la generación del lenguaje natural las podemos dividir en tres partes: de texto, de texto a otra cosa y de otra cosa a texto. Entonces, ya hemos hablado un poco de texto a texto, decíamos la traducción, el resumen, la simplificación. De texto a otra cosa. Por ejemplo, imágenes generadas por texto. ¿Qué tal los captchas, no? Yo meto un texto y ese texto lo transformo en una imagen y ahí tengo un captcha para yo poderme autenticar en alguna parte. Entonces, ahí está otra tarea que es de texto a otro. Y de otro a texto, por ejemplo, la generación de texto por video. ¿Qué tal? Yo tengo un video y quiero de ese video realizar los subtítulos de ese video. Entonces yo le meto el video y a través del procesamiento del lenguaje natural genero este lenguaje que va a estar o este texto que va a estar en los subtítulos. Entonces, dos cosas o las dos ramas por las que se va el procesamiento del lenguaje natural son la comprensión del lenguaje natural, es decir, comprender todo lo que ya está escrito, y la generación del lenguaje natural. Generar nuevo lenguaje a través de la entrada de estas entradas estructuradas como texto, como imágenes, como videos y como otra cosa. Me parece que en la siguiente exposición van a hablar acerca de texto generado por video, entonces también es muy importante que la puedan seguir. Bien, ya hablando un poco más de lo que tenemos el día de hoy, que es el software libre, o acá tengo yo el open source, dentro del procesamiento del lenguaje natural. Nosotros podemos ver aquí algunos ejemplos de open source que nosotros utilizamos dentro del procesamiento del lenguaje natural. Una de las comunidades más grandes dentro del procesamiento del lenguaje natural y que es open source se llama Hugging Face. Hugging Face es una comunidad donde acuden todos y cada uno, o la mayoría de científicos en procesamiento del lenguaje natural, y que permite que nosotros podamos encontrar modelos, que podamos encontrar datasets, que podamos encontrar eh, código en el que nosotros ya podemos trabajar para realizar algunas de esas tareas que vimos anteriormente. Por ejemplo, realizar chatbots de preguntas y respuestas, realizar traducciones de un idioma a otro, eh, realizar muchas otras cosas. Una de las cosas importantes por la que Hugging Face es una de las principales comunidades de open source de procesamiento del lenguaje natural es que actualmente, o que lleva siempre, la última tendencia del procesamiento del lenguaje natural. ¿Y cuál es la última tendencia? Pues ya lo hablaba en la presentación Valeria, se llaman transformers. Y no son los transformers de las películas, sino son un tipo de arquitectura de red que nos permite a nosotros realizar algunas tareas, que lo vamos a ver más adelante. Pero Hugging Face ha podido enlazar esta arquitectura, enlazarla con modelos de lenguajes y poder obtener grandes resultados. Entonces, Hugging Face es una de las más grandes comunidades de open source que tenemos para procesamiento del lenguaje natural. ¿Por qué hablo de esto? Porque seguramente muchas personas que están viendo la conferencia tal vez no conocían de lo que es el procesamiento del lenguaje natural, pero aquí podemos ver algunas cosas interesantes. ¿Qué otra cosa tenemos o qué otro open source tenemos dentro del procesamiento del lenguaje natural? Tenemos PyTorch. PyTorch nos permite a nosotros realizar tareas con grandes matrices, utilizar GPUs, ¿sí? Que es una de las partes importantes. Otra herramienta, TensorFlow, que creo que en la universidad es muy difundido. Yo he visto muchos de mis estudiantes que están aprendiendo TensorFlow, que es un framework de Machine Learning, de Deep Learning, que nos permite a nosotros también realizar procesamiento del lenguaje natural. Y acá está, se podría decir, la competencia de Hugging Face, que es FireSec. FireSec fue desarrollado por el personal de Facebook IA, ¿sí? de Facebook para inteligencia artificial, que al igual que Hugging Face utiliza transformes y modelos de lenguajes para poder realizar algunas de las tareas que vimos anteriormente, como la traducción, el resumen, ¿sí? Dar contestación a preguntas y respuestas. Y acá abajo tenemos otras dos herramientas. Spacy es una de esas herramientas que nos permite a nosotros dar un preproceso, o lo que se hace en la primera parte del procesamiento del lenguaje natural, que es el preprocesamiento del texto. Es decir, dividir nuestras frases en tokens, es decir, en frases más pequeñas, en palabras, y poderlas analizar. Y FastText, en cambio, nos permite también, que es de Facebook Guía, nos permite a nosotros tener ya modelos preentrenados de lenguajes eh, crosslingües, es decir, que están entrenados entre español, inglés, inglés, español, alemán, francés y así, y que podemos nosotros utilizar estos modelos para
poder realizar nuestro procesamiento del lenguaje natural. Entonces aquí está la parte, creo que una de las partes más importantes que nosotros ya tenemos mucho open source que podemos utilizar para poder desarrollar el procesamiento del lenguaje natural. Bien, y ahora sí voy a entrar un poquito más acerca de lo que es la simplificación de texto. ¿Sí? Esta tarea, como ya la habíamos visto, es una tarea que va de la generación de texto que va de texto a texto. Es decir, ingreso un texto y me devuelve otro texto. ¿Y cuál es su objetivo? Ya lo había dicho anteriormente, la simplificación de texto tiene como objetivo reducir la complejidad de lectura o de comprensión de una frase conservando su significado. Es decir, yo tengo un texto complejo, ¿sí? Puede ser una frase, puede ser una palabra, puede ser un documento completo, un libro completo, puede ser un paper, puede ser cualquier texto que yo tenga en palabras complejas y yo lo llevo a palabras simples. ¿Qué son palabras complejas? Bueno, existen muchas palabras que muchas veces los investigadores las ponen y que no todos nosotros sabemos el significado. Pero también existe texto que es escrito que nosotros pensamos que todo el mundo lo entiende, pero no es la realidad así, porque hay personas que tienen deficiencias, que tienen discapacidades de lectura, de comprensión, que leyendo el texto que nosotros escribimos no lo pueden comprender. Entonces, ese texto que está escrito en esa forma compleja, ya sea por su sintaxis, por su léxico o por las palabras que utiliza, ¿sí? Por el contexto en el que está, hay muchas personas que no la pueden entender. Entonces, ese texto complejo que nosotros lo tenemos, lo queremos convertir en un texto simple. Y eso es el objetivo de la simplificación de texto, llevar este texto complejo, ¿sí? Y transformarlo, pero siempre conservando su significado original, ¿sí? Miren lo que dice Horacio Sagnión, uno de los precursores de la simplificación de texto y uno de los grandes investigadores en el mundo, dice que los métodos de simplificación de textos deben facilitar o al menos acelerar la adaptación del material textual disponible y el futuro, es decir, el que está por escribirse, haciendo realidad la información accesible para todos. Y bueno, pues este es, ¿no es cierto?, un enmarcado que también lo tiene el software libre, que sea accesible para todos. Y nosotros también acá, a través de la simplificación de texto, queremos que la información sea accesible para todos. Porque, como yo les decía anteriormente, no todos los que leen un texto en la web, un libro o leen cualquier información la pueden comprender, porque está escrita en una forma en la que no es comprensible para todos. ¿Sí? Y bien, existen aquí dos tareas importantes dentro de la simplificación de texto, que no son las únicas, ¿no? Simplemente yo estoy poniendo aquí dos porque el objetivo es dar a conocer que la simplificación de texto. Hay dos más que también son interesantes, pero yo he dejado por el tiempo estas dos. La primera tarea dentro de la simplificación de texto es la simplificación léxica. La simplificación léxica lo que trata es de modificar el vocabulario del texto elegido, ¿sí?, por palabras que se consideren más adecuadas para un lector. Por ejemplo, aquí en la simplificación léxica de este ejemplo que tenemos aquí dice: el libro era magnífico. O se considera una frase compleja. Tal vez para ustedes no lo sea. Como les digo, no todos tenemos la misma capacidad de comprensión, de lectura, de retención de frases, pero esta se considera una palabra compleja, el libro era magnífico, y esta palabra magnífico a través de una simplificación léxica se convierte en el libro era excelente. Parece muy fácil, ¿no? Llevar esta palabra compleja a esta palabra simple. Dirán, bueno, ¿y qué tiene de complicado? Primero, lo que tiene de complicado es que nosotros siempre tenemos que dejar el significado de esta frase o tener el mismo significado de esta frase que la original. Después que para poder hacer este reemplazo se debe ver muchas cosas. Por ejemplo, si son sinónimos, si tenemos un antónimo, si tenemos eh, eh, el mismo contexto o si vamos a tener el mismo contexto con esta palabra que con la anterior. Entonces, una de las tareas importantes de la simplificación de texto es la simplificación léxica, donde nosotros podemos cambiar palabras, sí, por palabras más simples, o podemos añadir el concepto de una palabra a nuestra oración, porque no, la simplificación de texto no significa que yo tengo una frase grande y voy a devolver una frase pequeña, no. Incluso la frase simplificada puede ser más grande que la frase compleja, es decir, en extensión, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se trata de hacer con la simplificación de texto es que comprendan las personas qué es lo que se quiere decir, ¿sí?
Entonces, esa es la simplificación léxica. Y en la simplificación sintáctica, nosotros podemos ver, por ejemplo, que se tratará de definir en las oraciones los fenómenos sintácticos que puedan dificultar, ¿sí?, la legibilidad y la comprensión. ¿Sí? Si es posible, transformadas por frases equivalentes. Aquí tenemos una oración en su forma pasiva. Y en la simplificación tenemos una oración en su forma activa. Bueno, tal vez muchos de ustedes no me entiendan, pero algunas personas que sepan de lingüística lo van a entender. Pues, ¿qué es lo que pasa? Dice, el festival se celebró en Nueva Orleans, que se estaba recuperando del huracán Katrina. Tal vez para nosotros, o nosotros podemos sobreentender que quien se estaba recuperando del huracán Katrina era Nueva Orleans, ¿no? Pero muchas otras personas que tienen problemas o dificultades con la lectura o con la comprensión no van a entender de quién se habla, porque aquí está en su forma pasiva. Nueva Orleans está en su forma pasiva, es decir, que está implícita dentro de la segunda parte de la oración. Dice, el festival se celebró en Nueva Orleans y dice que se estaba recuperando el huracán Katrina. Al pasar a la forma activa, es decir, el festival se celebró en Nueva Orleans se encontraba recuperando en la forma, recuperando del huracán Katrina. Nosotros pasamos de la forma pasiva que estaba acá en Nueva Orleans a la forma activa, es decir, que la volvemos a nombrar y ahora sí decimos que quién era el que estaba recuperándose del huracán Katrina era Nueva Orleans. Este simple cambio, que parece muy simple, pero la verdad no lo eh, es lo que le va a permitir a una persona con dificultades de lectura comprender esta frase. Si ustedes le dan a una persona que tal vez tenga dislexia, ¿sí?, o tal vez autismo, le quieran hacer entender esta frase, tal vez no la pueda entender. Pero si le dan esta frase acá en su forma activa, la va a entender mucho mejor. Entonces, estas dos tareas son muy importantes. Hay algunas otras más que no las voy a mencionar por el momento por cuestión de tiempo. Bien, ¿qué nosotros necesitamos qué recursos necesitamos para nosotros poder iniciar con la simplificación de texto? Bueno, lo primero y lo más importante y lo más difícil siempre dentro de este campo de la inteligencia artificial, del machine learning, del deep learning, del procesamiento de datos, es encontrar los datos o tener los datos. Entonces, el primer recurso que necesitamos son datasets. Datasets que tengan en forma paralela o alineada, ¿sí?, de un lado la frase compleja y al frente o paralelamente la frase simple. Esto para que nosotros o para que nuestros sistemas puedan aprenderlo. Ya vamos a ver más adelante cómo lo aprenden. Entonces, lo que necesitamos es datasets, es decir, necesitamos conjuntos de datos que tengan estas frases alineadas de la frase compleja a la frase simple. Y como podrán ver ustedes aquí, nosotros tenemos algunos datasets en inglés, ¿sí?, que son el Wikilarge, el Wikismall, el Corpus, el Newsela y el ACID. ¿Sí? Este Wikilarge y este Wikismall salieron, si ustedes no lo sabían, si ustedes ponen Wikipedia simple en el internet, van a ver que ya la Wikipedia existe, la Wikipedia normal y la Wikipedia simple. ¿Para qué? Para que las personas que tienen problemas de aprendizaje o de comprensión, como decía en un momento, o de lectura, puedan leer la Wikipedia simple y puedan entender de mejor manera todos aquellos artículos que están puestos dentro de la Wikipedia. Entonces, estos datasets de aquí, estos dos, el Wikilarge y el Wikismall, salieron de la Wikipedia simple y la Wikipedia compleja para poder obtener estos datasets. En español tenemos apenas dos datasets. Sí, bueno, acá en inglés hay muchos más. En español apenas tenemos dos datasets. Este Simplex Text, que fue creado por Horacio Sanión en la Universidad de la Pompeu Fabra de Barcelona. Y este Newsela que como ven acá, tienen en inglés y en español. Este dataset Newsela es muy difícil de accederlo. Nosotros como investigadores hemos tardado más de un año en obtener este de aquí. No porque sea pagado ni nada, simplemente porque hay que pasar algunos trámites, hay que comprobar quiénes somos y un montón de cosas más para que lo vamos a utilizar y algún poco de restricciones más para obtener este dataset. Entonces es un poco complejo. Y en francés hay este. En portugués también hay algunos y en italiano hay otro. Pero si se dan cuenta ustedes, aquí los recursos son limitados. Entonces aquí ya empezamos a ver algunos de los trabajos que vamos a necesitar nosotros más adelante, generar nuevos datasets para otros idiomas. Entonces, esta mayoría de datasets, como ya lo dije hace un momento, están alineados de frase compleja a frase simple. Y bien, ¿qué necesitamos para procesar estos datasets que están acá? Lo que necesitamos nosotros son una arquitectura. Y la arquitectura ideal para procesar este tipo de datasets, al ser texto a texto,
son la arquitectura sec to sec, es decir, secuencia a secuencia. ¿Y quién maneja esta arquitectura secuencia a secuencia? Son las redes neuronales recurrentes y todas sus variantes, las redes LSTM, las GRU y las BRNN. Sí, las LSTM, las GRU y las BRNN son redes neuronales recurrentes. ¿Qué es lo que hacen estas redes neuronales recurrentes? Ya en la mañana estaba explicando a alguien acerca de las redes neuronales. Los que se la perdieron, pues yo les voy a explicar un poquito más qué es lo que hace. Cada vez que esta arquitectura de red neuronal va generando una parte o una parte de la secuencia del texto, lo que hace es ir grabando lo que fue escribiendo, es decir, va guardando en memoria. Entonces, por ejemplo, dice la casa, ya va guardando la red neuronal para poder generar la siguiente palabra, que podría ser la casa es grande. ¿Sí? Entonces, estas redes neuronales lo que hacen es ir guardando lo anterior que escribieron o lo anterior que generaron para poder generar lo siguiente. ¿Sí? Todo este tipo de que están aquí en su gama. Y como decíamos en la introducción, llegamos a estos Transformers, pero no los Transformers de la película, no Megatron ni nada de ellos, sino estos Transformers son una arquitectura de redes neuronales que está basada en la atención, o la atención es todo lo que necesita. Fue un artículo que salió por allá por 2017 y que demostró ser mucho más eficiente que estas redes que están acá, redes neuronales recurrentes. Ahora, ¿qué me dirán? ¿Qué es la atención? Bueno, tal vez no comprendamos el gráfico que está acá, pero la atención les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes van leyendo algo, ustedes van leyendo, pero su cerebro se va poniendo atención en una palabra específica de lo que van leyendo. Puede ser un verbo, puede ser un adjetivo, y ustedes van relacionando todo lo que van leyendo con ese verbo o con este adjetivo para saber de qué se está hablando contextualmente. Y eso es lo que hacen estas redes neuronales, poner la atención en determinadas palabras para saber que esa es la palabra clave dentro del contexto que nosotros estamos hablando. Entonces, aquí ya no necesitamos guardar todo lo anterior que se fue generando, sino solamente poner atención en una determinada palabra, que es la que va a permitir generar el resto de palabras. Entonces, por tal motivo, en estas de acá teníamos que guardar nosotros, ¿no es cierto? Necesitamos más memoria y las transformes no necesitan más memoria, pero necesitan en cambio más recursos, es decir, tener muchos más datos que los que tenemos acá. Entonces, necesitamos dos cosas, un dataset y una arquitectura que puede ser una red neuronal recurrente o un transformer. ¿Sí? Bueno, y ya hablando un poquito más, ¿qué aplicaciones le podemos dar a la simplificación del texto? Pues ya decía, una de las principales aplicaciones que nosotros tenemos para la simplificación de texto es ayudar, o bueno, es uno de los objetivos principales que nosotros tenemos dentro de mi tesis como investigadores hacer es ayudar a personas que tengan discapacidad. Yo he puesto aquí algunos trabajos, sí, por ejemplo, en este trabajo de aquí, Practical Simplification of English Newspaper Text of Afasia, sí, lo que se trata aquí es de o lo que se trató aquí es de ver cómo la simplificación de texto ayuda a las personas que tienen esta discapacidad que se llama la afasia. La afasia es una discapacidad de personas o que tienen las personas para poder comprender, que se puede dar después de un accidente o bueno, no voy a hablar mucho de eso porque a lo mejor hablo cosas que no son, pero es una discapacidad que que no les permite a las personas comprender bien lo que están leyendo o no les permite comunicarse de manera adecuada a través de la escritura y de la lectura, ¿sí? Y del habla con otras personas. Entonces, la simplificación de texto puede servir para este tipo de personas, para las personas con dislexia, ¿no? Personas también que tienen esta discapacidad. También ya se han hecho estudios que han permitido comprobar o evaluar estos trabajos de simplificación, ¿sí? De ese trastorno, ¿sí? Que está caracterizado por la dificultad de leer. Entonces, imagínense una persona que tiene dislexia y que quiere leer un texto que está en texto complejo. Muy difícil que lo entienda y muy difícil que lo lea. Pero si nosotros ponemos ese texto en una forma simple, que lo pueda entender o lo pueda comprender, vamos a ayudarle mucho. Las personas con autismo pues también tienen muchas dificultades de comunicarse. También existen ya trabajos aquí. Si ustedes ya tienen el material, pueden dar clic aquí, se van a ir a cada uno de estos trabajos, donde ya se ha podido ver cómo o que se ha podido evaluar la simplificación de texto a este tipo de personas. Otra de las aplicaciones que tiene la simplificación de texto es ayudar a hablantes no nativos. ¿Por qué?
porque, por ejemplo, nosotros no somos hablantes nativos del inglés, pero nosotros podemos ayudar a través de la simplificación de texto en crear oraciones, por ejemplo, en el inglés de una forma más simple o utilizando verbos, adjetivos más simples, de una forma más simple, ¿no? Entonces también nos sirve para ayudar a hablantes no nativos de cualquier idioma. A niños, ya decíamos, con dificultades de lectura, aquí también hay un trabajo, y a poblaciones con limitaciones de escritura y de lectura. Entonces, como pueden ver, no me he profundizado tanto en cómo hacer la simplificación del texto porque eso sería una conferencia todavía mucho más larga donde tendríamos que ver cómo ingresan los datos y se procesa, pero sí quiero hablarles en forma general de que la simplificación de texto es una gran herramienta para que las personas que tienen discapacidad tanto de lectura, de comprensión y de redacción de textos se pueda ayudar a esas personas. Hay algunos gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Brasil, que tiene los textos escolares en textos normales, que vendrían a ser los textos complejos, y también en textos simples que les dan a los niños para que ellos puedan aprender. Entonces, si nosotros ponemos de nuestra parte como gobierno, como universidad, como estudiantes, como investigadores, nosotros podemos ayudar a estas personas que la realidad es que están o que no están visibilizados. Muchas personas ni siquiera, eh, hasta el día de hoy, cuando yo estaba hablando de esto, sabían que lo que ustedes escribían estaba en un texto complejo y que no todos lo podían leer. Imagínense, peor nosotros como profesores que escribimos, muchos estudiantes muchas veces no nos entienden, ¿no? Entonces, la simplificación de texto es una rama muy importante del procesamiento del lenguaje natural y es ahí donde nosotros nuestro aporte como investigadores. Aquí yo he puesto a algunos investigadores que estamos trabajando, o bueno, con los que yo estoy trabajando, que son Aitor Soroa y Itziar González, y persona que estamos tratando de realizar una adaptación a todos estos sistemas automáticos de simplificación de texto, pero hacerlo eh, de una forma o para, primero para muchos lenguajes y para audiencias definidas como lo son las personas con discapacidad. ¿Por qué hay muchos lenguajes? Porque si ustedes se dan cuenta, eh, acá atrás nosotros podíamos ver que para el español hay muy pocos datasets. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer como investigadores acá en la Universidad del País Vasco y en la Universidad eh, Nacional de Loja? ¿Sí? Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de adaptar todos estos sistemas, ¿sí? Utilizando estos transformers, estos modelos de lenguaje como BERT, Roberta y otros más que existen. Tratar de entrenarlos en corpus grandes como el inglés y de ahí sacando todo ese conocimiento que ya se entrenó, se pueda llevar a lenguajes que tengan menos recursos como el español, como el italiano, como el francés, ¿sí? Y que puedan ayudar a que estas personas, o bueno, al final, después que creemos el modelo, que estas personas puedan tener recursos para que ellos puedan aprender de una mejor manera, que tengan recursos para que ellos puedan entender cosas que no pueden entender, aunque parezca algo no cierto. Hay muchas personas que podrían estar viendo esta presentación, ¿sí? O podrían estar leyendo cualquier cosa en el internet y no lo van a entender, no porque sean tontos o porque, sino porque la discapacidad, sí, como ya lo hemos visto, no les permite hacer, o porque este texto está complejo y no lo permite y no permite que pueda ser comprendido. Entonces, el trabajo que nosotros estamos realizando como investigadores es tratar de adaptar todas estas nuevas tecnologías que hemos tenido que estamos teniendo y llevarlo a las personas con discapacidad, ¿sí? Y sobre todo a aquellas personas con discapacidad que tienen nuestro idioma nativo, que es el español, porque, como saben, la investigación siempre está en inglés, pero queremos aprovechar toda esa investigación que se ha hecho en inglés para llevarlo al español. Y como decían en una conferencia que estaba viendo en la mañana, democratizar, ¿sí? Y como lo decía Orea Social llevar a todos, es decir, democratizar, que se pueda llevar toda la información y que todas las personas tengan acceso a la información y puedan sobre todo comprenderla, porque ya tienen acceso, pero que la puedan comprender. Entonces, un trabajo muy grande que eh, tal vez es desconocido, que tal vez para muchas personas no es importante, pero que hay muchas personas que lo necesitan. Y ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, ya aquí había puesto qué es lo que podemos hacer con el procesamiento del lenguaje natural. Pues bueno, crear nuevos datasets en idiomas de pocos recursos como el español, diseñar interfaces humano-computador de modelos que ya existen, ¿sí?
Esto lo pueden hacer los ingenieros, en el punto anterior algunos lingüistas, evaluar los modelos que ya se han creado en públicos específicos con personas con dislexia, autismo, afasia, pueden hacer los futuros centros de educación básica o probar modelos de lenguajes para idiomas con pocos recursos, ¿sí? A través o utilizando VEREX, XML Roberta, Elmo y algunas otras más. Bueno, y creo que estamos sobre el tiempo. Esta es, si tienen alguna pregunta, aquí están mis contactos. Como lo dije, mi nombre es Oscar Cumbicus. Estoy trabajando en este gran proyecto que esperamos que podamos obtener resultados muy pronto. Y por honor al tiempo lo voy a terminar ahí. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer eh, es bienvenida. Espero que se haya comprendido un poco acerca de esta investigación que estamos haciendo. Muy bien, Oscar. Estoy aquí porque quiero difundir aún más el procesamiento del lenguaje natural y la simplificación de texto, sostiene Oscar. Tenemos algunas preguntas. Julio Rogers dice, buenas tardes, ¿qué ruta de aprendizaje me recomienda tomar para aprender y trabajar en proyectos sobre NLP? Bueno, lo primero y lo más básico, como siempre lo hemos dicho, y creo que no nos cansamos de decirlo, es las matemáticas, ¿no? Que es una parte muy importante dentro de la ingeniería. Y luego, pues, el tema del procesamiento del lenguaje natural viene del Machine Learning y del Deep Learning, y sobre todo de estas redes neuronales que yo les había puesto, que son las redes neuronales recurrentes. Entonces, profundizar un poco más de cómo se crea una red neuronal recurrente, para qué sirve, ¿sí? ¿Qué datos necesito para hacer esta red neuronal recurrente? Es lo que te recomendaría. Abordar un poco más acerca de lo que son las redes neuronales recurrentes y este término nuevo que se llama transformers. Transformers para procesamiento del lenguaje natural. Muchas gracias, Oscar. Ya. Listo. Tenemos Disculpe. otra pregunta. Diego Saavedra, ¿el procesamiento del lenguaje natural solo se aplica a texto dentro del campo de Deep Learning o también se puede aplicar a imágenes, audio, etcétera? Sí, justamente yo lo decía en la presentación, existen algunas formas, por ejemplo, llevar de texto a texto, de video a texto, de sonido a texto, igual al revés, de texto a sonido, de texto a video. Entonces, no solamente el lenguaje natural es trabajar sobre texto, sino trabajar sobre otras cosas para generar texto, es decir, sobre videos. Para yo generar, por ejemplo, la traducción que ustedes ven en el YouTube, cuando se traduce automáticamente, ahí están utilizando procesamiento del lenguaje natural. En imágenes igual, veo una imagen y yo puedo sacar el texto de esa imagen. Entonces, no solamente es para transformar de texto a texto. Perfecto, muchas gracias. En su opinión, ¿cómo imagina el procesamiento del lenguaje natural dentro de los próximos 20 años? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, con esta nueva arquitectura que son los transformers, el procesamiento del lenguaje natural ha tenido un gran crecimiento. Esperamos como investigadores del procesamiento del lenguaje natural que tenga un crecimiento exponencial, no dentro de 20 años, sino dentro de 5 años, máximo 10 años, porque estamos viendo cosas muy interesantes que ya lo decía, que podemos hacer que personas con dificultades de acceso a información lo puedan hacer. Sobre todo eso, ¿no? Que el procesamiento del lenguaje natural ayude a la sociedad y a las personas que tienen menos recursos y han tenido menos oportunidades que nosotros. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural yo lo veo que va a ser una de las principales ramas o tal vez la principal rama de la inteligencia artificial por la cual los investigadores se volquen a estudiarlo. Perfecto, tenemos algunos comentarios. Buenas tardes, excelente tema. Felicitaciones al ponente por compartir sus comentarios y por sus conocimientos compartidos y muchos comentarios más. Bueno, recuerden también que podemos contactarnos con el ingeniero Oscar Cumbicus para extender un poco más el tema acerca de la charla que hemos tenido en esta tarde.